Pecados de omisión, tercera parte. Seguimos hablando de la importancia de las promesas. Esta es la segunda parte. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo lo he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Esto está en el capítulo 5 de Zacarías. Un juramento puede ser tanto una declaración que se hace para asegurar algo, ¿sí? Que, o sea, para decir que algo es cierto, para afirmarlo, ¿sí? Como una promesa solemne de que se va a hacer algo o no se va a hacer algo, ¿sí? En ambos casos funciona como una garantía, ¿sí? Hacer un juramento en el nombre de Yahweh es un asunto muy serio. Vamos a ver lo que le pasó a Sedequías, el último rey que gobernó en Jerusalén. Juró en el nombre de Yahweh que se sometería al rey de Babel, pero despreció su juramento y quebrantó su pacto, dicen las escrituras. Como consecuencia, Elohim dijo que moriría en Babel. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, dile a la raza rebelde, ¿no han entendido qué significan estas cosas? Di, el rey de Babel vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus magistrados y los llevó consigo a Babel. También tomó a uno de la descendencia real e hizo un convenio con él, poniéndolo bajo juramento. También se llevó a los Elohim del país para que el rey no fuese abatido y no volviera a levantarse, para que guardara el convenio y los mantuviera. Pero ese príncipe se rebeló contra él al enviar embajadores a Mitzrayim para que le diesen caballos y mucha gente. Prosperará, escapará él que hace estas cosas, podrá romper el convenio y quedar ileso. Por vida mía que morirá en medio de Babel, en el lugar donde habita el rey que lo hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo convenio con él rompió, dice Adonai Yahweh, para que a todo el mundo le quede en claro que aún un pacto realizado con una mala persona es un pacto válido. No escapará, pues menospreció el juramento para invalidar el convenio, porque después de haber dado la mano, hizo todas estas cosas. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, por vida mía, que traeré sobre su cabeza mi juramento que menospreció. Él dice, mi juramento, ¿tá? Y mi convenio que quebrantó. Yo extenderé sobre él mi red y quedará apresado en mi trampa. Haré que lo traigan a Babel y allí entraré en juicio contra él por su rebelión contra mí. Esto está en el capítulo 17 de Yahezkel. Yahweh esperaba que Sedequías respetara el juramento que había hecho en el nombre de Elohim, ¿no es cierto? Esto está en Divrei Hayamim Bet, en Crónicas 2, en el capítulo 36. Sin embargo, este rey rompió su promesa y le pidió ayuda a Egipto para librarse del dominio de los babilonios. O sea, yo no voy a decir ni que Egipto era mejor que los babilonios ni nada por el estilo, pero a lo que voy es una cosa que se tiene que entender, que si hemos hecho una promesa a un satanista, Yahweh quiere que cumplamos esa promesa o que hagamos todo lo que deba ser necesario para ser purificados, arrepentirnos de haber hecho una promesa tan estúpida o lo que sea, ¿no es cierto? Esa es la forma de reparar, pero Él quiere que se cumpla la promesa. Ahora, si salgo de haber hecho una promesa o la hice para sacarme de encima las cosas, como probablemente sucedió, porque estaba con el hacha al cuello el rey, ¿no es cierto? En ese momento, entonces tenía que prometer lo que fuera para poder seguir siendo rey, además, ¿no? Que lo eligió para ser un representante, entonces debe haber aceptado con todas las ganas y todo bien, y se comprometió y prometió, y hasta debe haber prometido cosas de más también por su cuenta que se le ocurrieron, y después llega y trata de sacudirse ese yugo. Eso es lo que trató de hacer Sedequías. Y Yahweh dice, ay del que haga eso.
Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo que desagradaba a Yahweh su Elohim. No se humilló delante del profeta Yirmeyá, que le hablaba de parte de Yahweh. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho jurar por Elohim. Obstinó su voluntad y endureció su corazón para no ver a Yahweh el Elohim de Israel. Vean ustedes cómo está tomada la cosa. Sedequías solamente veía a los hombres y actuaba políticamente. ¿Cuántas cosas hacemos políticamente nosotros todos los días? ¿No es cierto? Y hago esto y le dijo al otro, y para no tener discusiones me serpenteo por acá y vamos haciendo todo ese tipo de cosas políticamente, ¿sí? Y lo que Yahweh dice que estamos haciendo es pecando y transgrediendo violentamente, ¿sí? Entonces, Yahweh esperaba que Sedequías respetase el juramento. Y Sedequías no lo respetó. ¿Cuántos juramentos hemos quebrantado? ¿Cuántos juramentos hemos levantado ya con la intención de quebrantarlos en algún momento? De manera que a los que, quienes fueren, ¿no es cierto?, se les ocurra la idea de ponerse la vacuna para después arreglarlo de esa forma y con esa intención, ya se ve que eso será completamente invalidado. Yahweh también escucha los votos o las promesas que hacemos nosotros. No son solamente los que están escritos, son los nuestros también. Él nos escucha todo. Él se los toma en serio. Él se los toma en serio porque no lo entendamos o no, nosotros bocones que somos, su nombre está en nosotros. Entonces siempre lo estamos invocando, ¿sí? Y debemos respetarlos para tener su aprobación. Hagan votos y cúmplanselos a Yahweh su Elohim. Él dice que el voto que hizo Sedequías a Nabucodonosor fue un voto que hizo a Yahweh. Entonces vean que hay una cosa doble, no es solo a lo que está aquí en la tierra, sino el impacto que tienen todas las cosas en el ámbito espiritual. Sacrifica, a Elohim alabanza y paga tus votos al Altísimo. Clama a mí en el día de angustia, yo te liberaré y tú me honrarás. Pero al malvado le dice Elohim, ¿qué derecho tienes de recitar mis preceptos y tomar en tu boca mi alianza cuando detestas la corrección y das la espalda a mis palabras? Es bastante dura esta palabra. Esto está en el Mismor 50. La dedicación a Elohim es el voto más importante que podemos hacer. Cuando dedicamos nuestra vida a Yahweh, le prometemos de manera solemne que le vamos a servir, no importa lo que ocurra en la vida, ¿sí? No lo hemos prometido todo. ¿Cuántas veces hemos transgredido el primer mandamiento? Y el tercero. ¿Cómo nos ha ido con todas estas cosas? ¿Sí? Entonces, prácticamente todos los creyentes han hecho este voto alguna vez, pero lo cumplen. ¿Cómo cumplimos con el voto de dedicación? Nuestra manera de reaccionar ante las pruebas, sean grandes o pequeñas, demostrará si nos tomamos en serio o no la promesa solemne de servir a Yahweh día tras día, ¿sí? Cumpliendo mis votos día tras día, dice el Memor 61. Por ejemplo, si alguien del trabajo de la escuela coquetea con nosotros, rechazamos sus intenciones y demostramos que deseamos obedecer a Yahweh, como dice en el Mishlei 23, o si somos los únicos siervos de Elohim en nuestra familia, le pedimos que nos ayude a portarnos siempre como creyentes, sea cual fuere la situación en la que nos encontremos, y Él nos coloca en diferentes situaciones, le oramos a Yahweh todos los días para agradecerle su amor y su guía, y la obedecemos y la seguimos, la ponemos en práctica, sacamos tiempo para leer las escrituras a diario, está en el primer lugar. ¿Sí? Nos reunimos con nuestros hermanos del cuerpo para levantar el reino con nuestras oraciones, con nuestra Had. No se hacen unas partes sin hacer las otras. En realidad, cuando dedicamos nuestra vida a Elohim, le prometimos que haríamos todas estas cosas. Lo hayamos entendido o no, el compromiso en el cual entramos implica todas estas cosas, porque implica obediencia a lo que Él diga. Entonces, Él dice todas estas cosas. Así que cuando nosotros decimos, no, después, ya se sabe lo que está sucediendo. Cumplir con nuestra dedicación significa ser obedientes. Si le damos a Él lo mejor de nuestro servicio, demostraremos que lo amamos y que nuestra dedicación es genuina. Si le damos lo secundario o lo
quincuagésimo o no le damos, bueno, evidentemente se ve la medida de cada cosa. Nuestro servicio a Yahweh es una manera de vivir, no es un simple formalismo, no es una firma que ponemos en un papel como garantía de algo. Por supuesto, debe anteponerse a nosotros mismos. Y ese es un problema, ¿no? Porque Él es el que está en el primer lugar, siempre y en todo, no nosotros. Cumplir con nuestras promesas para nuestro bien, dice Yahweh, ¿sí? Y ahora, Israel, ¿qué es lo que pide de ti Yahweh tu Elohim? Solamente esto, que reverencies a Yahweh tu Elohim, que camines solamente en sus sendas, que lo ames y que le sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y tu ser, guardando los mandamientos y leyes de Yahweh que yo te ordeno hoy para tu bien. Esto está en Devarim 10. Los que amamos a Yahweh no debemos robar, mentir ni faltar a nuestra palabra. Yahweh siempre cumple sus promesas y de esa manera nos da el ejemplo de lo que debemos hacer. Además, podemos estar seguros de que nos ayudará a ser fieles a nuestra palabra. Si nosotros no podemos, por algún motivo, hicimos algo, una promesa tonta, de cualquier manera, Él va a estar ahí. Una manera de ayudarnos es dándonos la esperanza de que pronto acabará toda la maldad en la tierra. Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que cumple sus promesas aunque se perjudique, dice el Mezmor 15. Este principio indica que debemos cumplir nuestras promesas como Elohim lo hace. Aunque después descubramos que es muy difícil cumplir lo que hemos prometido, no debemos cambiar de parecer y volvernos atrás en cuanto a nuestra promesa, como esta sociedad engañosa enseña y permite. Si juramos hacer algo o hacemos un voto apropiado, debemos cumplir con eso. Cuando le hagas un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los necios. Cumple lo que prometes, dice Coelet Eclesiastés en el capítulo 5. Por supuesto, si descubrimos que lo que habíamos prometido no está en armonía con las escrituras, no debemos hacerlo, ¿sí? Pero entonces tendremos otro problema para resolver, tendremos un doble problema. Pedir perdón a Yahweh por habernos comprometido y no haber cumplido, aun si era algo malo, ¿sí? Eso se pide perdón de cualquier manera, y además pedir perdón porque hemos prometido algo que ahora nos damos cuenta que es malo, ¿sí? En el caso de descubrir que hemos hecho algo errado, entonces tenemos que, desde que no sea maldad directa, por ejemplo, haber prometido venganza contra alguien, ahí es una cosa que es muy directo, ¿no es cierto? Debemos mantener nuestra palabra, ¿sí? Que es la de nuestro Padre en nuestro interior. Y a Josué no quebrantó su pacto con los gabaonitas, ni siquiera cuando se enteró de que ellos lo habían engañado para que hicieran aquel pacto. Pero cuando hubieran pasado 3 días desde que hicieron esta alianza con ellos, se enteraron de que eran vecinos que vivían entre ellos. Así que los israelitas salieron y al tercer día llegaron a sus pueblos. Estos pueblos eran Gibón, Kefirá, Beerot y Kiriat Yearim. Pero los israelitas no los atacaron, ya que los capitanes de la comunidad les habían jurado por Yahweh, el Elohim de Israel. Vean cómo queda clara la cosa, ¿sí? Eso fue en detrimento de ellos mismos, o sea, no les hizo ningún beneficio, al contrario, pero ellos habían jurado. Entonces toda la comunidad protestó contra los capitanes, pero todos los capitanes le respondieron a toda la comunidad: nosotros les juramos por Yahweh, el Elohim de Israel, por lo tanto no podemos tocarlos. Esto es lo que les vamos a hacer, les perdonaremos la vida, pero para que no venga la ira sobre nosotros a causa del juramento que les hicimos. Ellos habían prometido no tocarlos, y los capitanes declararon concernientes a ellos: ellos vivirán. Y vinieron a ser leñadores y aguadores para toda la comunidad, según decretaron los capitanes en lo concerniente a ellos. Entonces, ahí se tomó una medida paralela, ¿no es cierto?, para tratar de paliar con esa situación que ellos mismos habían generado. Pero el error estuvo en los capitanes, que salieron e hicieron un convenio sin antes haber hablado con Yahweh. De cualquier manera, esto es un error que no implica una promesa para mal, o sea, no implica algo, practicar idolatría, por ejemplo. Entonces sí pudieron y debieron cumplirla, a pesar de que eso no implicara de manera secundaria desobedecer a Elohim. ¿Qué es lo que a Elohim más le importaba? Que lo obedecieran a él y que eliminaran a toda la gente de la tierra, o que realmente mantuvieran su palabra.
¿Cómo podemos darnos cuenta de cuál es una y otra cosa? Hay órdenes que son de Elohim, que son órdenes momentáneas, por así decirlo, temporales en cuanto a que andá y hace esto es para ahora, ¿no es cierto? Las otras órdenes son justamente las que son para siempre o para todo y que representan el carácter de Elohim y que están en los 10 mandamientos. Entonces, no tomar su nombre en vano, no hacer promesas en vano, es más elevado que desobedecer inclusive a la orden directa de Elohim. Esa orden se desobedeció porque si no si se hubiera obedecido la orden, se hubiera desobedecido la otra. Entonces había que elegir cuál era el camino. Esto requiere sabiduría. De modo que debemos ser hombres, mujeres y jóvenes que cumplamos nuestra palabra. Si no hagamos promesas a otros para luego no cumplirlas solo porque surgen oportunidades más atractivas para nosotros, muchos lo hacen por eso, o porque nos damos cuenta de que lo que prometimos ya no nos conviene, o porque no tenemos ganas, o porque simplemente nos olvidamos. Todo compromiso, por básico que sea, es una promesa levantada en el nombre de Yahweh, porque somos sus actuales representantes sobre la tierra. Yahshua dijo que su hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Especialmente los que están dedicados a Yahweh deben resolverse a cumplir la promesa que le han hecho de servirle eternamente como testigos, ¿sí? Pero no podemos descuidar las promesas menores que levantamos cada día. Lo mejor es no comprometerse, ¿saben? Que dice que no lo hagan, ¿sí? Simplemente vayan y hagan lo que se puede hacer y se acabó. A veces porque no tenemos la firmeza necesaria para decir no puedo a otro hermano o amigo o quien fuere. A veces porque se nos ha hecho una costumbre tan grande que prometemos lo que sea con tal de salir de la situación momentánea en la que estamos. Debemos evaluar por completo nuestra fuerza, nuestra disponibilidad cuando hagamos promesas, para no quedarnos cortos a la hora de cumplir. Si tenemos dudas, es mejor no comprometernos. No siempre podemos evitar los compromisos, sin embargo, a veces tenemos reuniones, el trabajo mismo, etcétera, cosas que debemos cumplir simplemente porque hemos concordado en un acuerdo mayor, ¿no es cierto? Entrar en el cuerpo, firmar un contrato de trabajo, o sea, implica que vamos a tener que ir a trabajar. No se lo puede estar tratando de otra manera. ¿Qué quiso decir Yahshua sobre la costumbre de jurar y por qué? Por lo general, los verdaderos creyentes no necesitan jurar solo sobre lo que dicen, si lo que dicen es cierto o no, porque obedecen a Yahshua, quien exhortó a apoyarnos en nuestra palabra al decir simplemente signifique tu palabra, sí. Sí, o sea, exactamente eso quiere decir, que el fruto de lo que hagas concuerde con lo que digas. Literalmente es eso, no quiere decir que mi palabra diga sí, sí, suenan igualito, mira qué bonito que suenan. No, es lo que se experimenta. Si la persona es confiable o no es confiable. Hay gente que es confiable y la gente misma se da cuenta de que esa persona es confiable. Y hay gente que no lo es. No podemos ser representantes de Yahshua si no somos confiables, ¿sí? Entonces, en primer lugar, nuestra palabra debe ser tan firme como nuestra roca. En segundo lugar, si no es necesario prometer, no debemos hacerlo. Hay que sacarse esas costumbres que todos traemos arraigadas de tratar de quedar bien con los demás, ¿sí? Justo antes había dicho, no juren de ninguna manera, dice en el Pasuk 34, ¿sí? Así condenó la costumbre de muchas personas que tienen de jurar por cualquier cosa, incluso sin la menor intención de cumplir lo que prometen, ¿sí? En realidad debería bastar con pronunciar un sí o no cuando nos comprometemos a algo y se terminó. ¿Quiso decir Yahshua que jurar es siempre malo? Obviamente no, tampoco. Yahweh y Abraham juraron en ocasiones importantes y además la propia ley de Elohim exigía que se hicieran juramentos para zanjar ciertas disputas. En Shemot 22 vimos que cuando a alguien le dé a otro un asno, un buey, una oveja, cualquier otro animal para que se lo cuide y se le muera o resulte herido, se lo lleven sin que haya testigo, un juramento delante de Yahweh decidirá entre los dos que uno no le echó mano a la propiedad del otro. El dueño debe aceptar eso y no se hará restitución. Eso lo estudiamos, ¿no es cierto? En Bamidbar 5 dice, aquí el sacerdote administrará la maldición del juramento a la mujer, mientras el sacerdote procede a decirle a la mujer, que Yahweh te ponga como maldición e imprecación entre tu pueblo, haciendo Yahweh que se te caiga el muslo y se te hinche el vientre, que esta agua que trae maldición entre en tu cuerpo, haciendo que se te hinche el vientre
vientre y se te caiga el muslo. Y la mujer dirá, así sea. Amén. Por lo tanto, tal vez un creyente deba jurar que dirá la verdad en un tribunal, o en raras ocasiones deba hacerlo para confirmar sus intenciones o resolver algún asunto. Inclusive puede ser que se nos pida firmar documentos que equivaldrían, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote puso bajo juramento a Yeshua no se opuso. Le dijo la verdad al Sanedrín judío en ese momento.